Muchas gracias, Raquel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues bueno, esta oportunidad viene muy bien porque desafortunadamente, y como lo recapitulabas tú en el antecedente histórico, la Ley de Recursos Hídricos se publica en el 2015, en el 2014, como consecuencia de un proceso social extenso que pretendía modificar lo que se había establecido como estructuras muy antiguas y poco prácticas desde una ley de aguas de la década del 70. Con esta nueva ley de recursos hídricos, pues todos los sectores productivos, el sector minero, el sector camaronero, el sector bananero, todos los sectores productivos, industrializados o no, nos veíamos obligados a cumplir determinados estándares de manejo, de captación, de reutilización y de devolución del agua a su ciclo natural. Todo esto ha venido funcionando ya durante varios años y desafortunadamente, a partir de una reforma que se propone durante el 2018, pero que se ha mantenido oculta en la Asamblea, que fue conocida en primer debate y que no tenía estas restricciones que te voy a comentar, aparece sorpresivamente la semana anterior, apenas horas antes de que se conozca el segundo debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, incluyendo restricciones que pueden ser daños irreparables para el sector minero. ¿Y por qué esto es tan grave? Porque serían irreparables. Porque, pues bueno, dentro de los muchos errores que tiene este texto normativo y que afortunadamente no llegó a conocerse en el segundo debate de la semana anterior, existen tres muestras graves de su falta de objetividad. La primera es que se pretende crear prohibiciones para la actividad minera metálica en el territorio nacional mediante una ley, y esto solo se puede hacer mediante reformas a la Constitución. En consecuencia, el texto que se discute en la Asamblea ya vendría viciado de inconstitucionalidad por pretender imponer restricciones o prohibiciones a un sector estratégico que no pueden ser creadas sino solamente a través de reformas en la Constitución. La segunda es que se le pretende exigir a los concesionarios mineros que requieren de agua para sus procesos de exploración, explotación y beneficio, se les pretende exigir la obtención de un certificado de no afectación a perpetuidad. Sí, imagínate, a perpetuidad, como que el funcionario público o la empresa pudiera conocer lo que va a suceder sin importar la temporalidad. Esto no existe, es una figura que vulnera los principios más básicos del derecho, porque no pueden haber obligaciones ad perpetuum. Un funcionario público no podría embarcarse en una responsabilidad y en consecuencia se entorpecerían más los permisos que hoy se requieren para la actividad minera. Y tercero, se pretende retroceder en el tiempo, y este retroceso significa volver a darles el control, la administración del recurso hídrico en páramos y en varias zonas sensibles a juntas de agua que precisamente fueron abolidas por haber sido parte de procesos de proselitismo que caían incluso en abusos de derechos humanos, que recaían incluso en abusos respecto o similares a las épocas feudales, donde aquella familia que casi que heredaba el gobierno del agua, heredaba el gobierno no oficial de la comunidad en su entorno. Entonces, estas son tres de los varios errores, de las varias preocupaciones que tiene el sector minero. Son estas afectaciones del sector, pero también cómo ha manejado el gobierno esta situación. ¿Se ha manifestado qué interés tiene el gobierno también en esta situación que está afectando a ese sector productivo del país? Bueno, el manejo del gobierno en el sector minero ha sido ambiguo. Han existido aciertos, hubo la eliminación del impuesto extraordinario a los ingresos extraordinarios, lo cual fue un acierto porque era uno de los frenos a la inversión extranjera. Pero por otro lado, el mismo gobierno nacional eliminó el Ministerio de Minería, que era la cartera de Estado especializada que se creó para administrar al sector minero, fusionó las agencias de control minero, limitando la capacidad de control que el mismo Estado debe tener sobre las operaciones mineras, y finalmente la Secretaría Nacional del Agua con el Ministerio de Ambiente. Entonces, ha sido bastante ambiguo. Por un lado, el sector público, básicamente el gobierno central, nos ha dicho que apoya las actividades productivas, que reconoce el aporte a la economía que hace la minería formal,
Recordemos que al cierre del 2020 el sector minero exportó más de 800 millones de dólares en minerales, dinero que ingresó a las arcas de la economía ecuatoriana, generó divisas que superan los 300 millones de dólares, genera directamente más de 40.000 plazas de empleo. Entonces, el gobierno reconoce esto, pero por el otro lado, a sus espaldas, o quizás con agendas ocultas, ciertos asambleístas de la Comisión de Biodiversidad manejan por debajo de la mesa un proyecto de reforma que podría afectar irreparablemente las actividades exploratorias y las actividades productivas del sector minero y poner en riesgo los miles de empleos y los cientos de millones de inversión que se están recibiendo y que se generan anualmente. Gacer, abogado, ¿hay algún plan, alguna agenda política detrás para poder salvaguardar estas plazas de empleo que también dependen de este sector productivo? Raquel, a mí me preocupa, y esto lo digo a título muy personal, a mí me parece que esta propuesta de reforma no es un caso aislado. Yo creo que esta propuesta de reforma es parte de 3 textos normativos que han venido proyectándose para su cambio. El primero fue una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que creó la consulta prelegislativa, ya aprobada. La segunda es esta reforma a la ley de recursos hídricos. Y la tercera es la reforma a la ley de minería que pretende legalizar la minería ilegal en el Ecuador. Entonces, estos 3 textos normativos que perjudican al sector de manera programada, sistemática, no creo yo que son una casualidad. Más bien me parece que responden a intereses relacionados al momento político que estamos viviendo. Desde el gobierno nacional no ha existido ningún pronunciamiento formal contra esto que venimos denunciando, pero desde las cámaras mineras, desde los gremios profesionales, porque hay que recordar que el sector minero no está formado solo por las empresas mineras, sino también por los profesionales que guardan relación con esta actividad, ingenieros geólogos, ingenieros de mina, profesionales en la salud ocupacional, profesionales en la seguridad industrial, maquinarias, transportistas, proveedores de servicios, de alimentación. En esos sectores donde se plasma la preocupación por esto, ya han empezado los pronunciamientos. La Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara Nacional de Minería, las cámaras provinciales de minería han iniciado a hacer sus pronunciamientos públicos y desde estos espacios, y gracias además a Última Hora Ecuador por permitirnos exponer esta preocupación, desde estos espacios tratamos de llegar a la ciudadanía para exponer y dar a conocer los graves procesos que debajo de la mesa, insisto, se están llevando en la Comisión de Biodiversidad con el único objetivo de afectar al sector minero formal, lo que va a premiar al sector minero informal, a la ilegalidad. Escucharon los ciudadanos esta preocupación del sector minero, que es muy importante que la reconozcan, porque recordemos que la minería es muy importante en el país y para la economía, por supuesto, del Ecuador, y esperamos que las autoridades también puedan escucharlos y escuchar, por supuesto, también esta entrevista y direccionar este tema a donde debe estar, pues, a la preocupación de miles de personas que dependen de este sector. Le agradecemos por su participación, abogado, y estaremos más adelante conversando más a fondo sobre este tema para poder también darle un seguimiento y ver, pues, cuál es la respuesta de las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel, y gracias a Última Hora Ecuador. Ahora sí continuamos con más información, pero antes les recordamos